En los últimos días del reinado de Psamético III, hace más de 2500 años, en el templo de Sobek en Kom Ombo se realizaban rituales considerados sagrados. Sin embargo, tras los nombres solemnes y la apariencia ceremonial se escondía otra realidad. El aire denso se impregnaba de incienso y de silencio forzado, mientras los papiros oficiales evitaban registrar aquello que no debía quedar en la memoria escrita. Jóvenes vestidas de lino blanco entraban al templo como si caminaran hacia un altar. Pero al salir ya no eran las mismas. En sus miradas se apagaba la inocencia. Pasaban a ser parte de una gran estructura, donde lo personal se sacrificaba en nombre de lo divino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo una civilización que admiramos por sus pirámides, su arte y su ciencia, también escondía prácticas que hoy cuestionaríamos profundamente. Hace 4600 años, cuando las primeras dinastías se alzaron junto al Nilo, ya se gestaba la semilla de una perversión que crecería como el loto venenoso en las aguas sagradas. El Egipto que conocemos por los libros de historia, magnífico, próspero, avanzado, era también el Egipto donde el sexo se convirtió en la moneda más cruel del poder. Todo comenzó con una idea aparentemente noble. Los faraones eran dioses en la tierra, hijos de Ra, descendientes directos de la divinidad. Pero si eran dioses, entonces su sangre debía mantenerse pura. Y si su sangre debía mantenerse pura, entonces debían reproducirse entre ellos, hermano con hermana, padre con hija, tío con sobrina. Lo que en cualquier otra cultura sería incesto, en Egipto se convirtió en sacramento. Amenhotep III se casó con su propia hija, Sitamón, cuando ella tenía 12 años. La llamaba la estrella de su cielo, pero lo que realmente era una niña obligada a parir herederos deformes para mantener la pureza divina. Durante casi 3 milenios, esta práctica se extendió como una plaga por toda la realeza egipcia, creando generaciones de monarcas con mandíbulas deformes, problemas de fertilidad y mentes fracturadas. Pero el incesto real era solo la punta del iceberg. En los templos, los sacerdotes desarrollaron toda una teología del sexo forzado. Argumentaban que los dioses necesitaban ser alimentados con la energía sexual de los mortales, que la fertilidad del Nilo dependía de la violación ritual de vírgenes, que el orden cósmico exigía la humillación sexual de los enemigos. Y el pueblo, desesperado por mantener el favor divino y atemorizado por las plagas que azotaban a quienes desobedecían, aceptó. Madres entregaban a sus hijas, padres vendían a sus hijos, esposos ofrecían a sus esposas. Todo en nombre de los dioses que jamás pidieron semejante sacrificio. Lo que hace más escalofriante al sistema sexual egipcio no es solo su crueldad, sino su eficiencia. Durante siglos, desarrollaron una maquinaria de explotación sexual tan sofisticada como sus técnicas de construcción. Cada templo tenía sus especialidades, cada ritual, sus víctimas preferidas, cada festividad, su cuota de sufrimiento. En Dendur, el templo de Isis exigía que las mujeres recién casadas pasaran su primera noche con el sumo sacerdote antes que con sus esposos. Lo llamaban la bendición de la diosa, pero era una violación institucionalizada. Los esposos esperaban afuera, escuchando los gritos de sus esposas, sin poder hacer nada. Quien protestara era acusado de desafiar a los dioses y ejecutado público. En Edfu, durante el festival de Horus, todas las mujeres del pueblo, desde niñas de 12 años hasta ancianas de 60, debían participar en orgías rituales donde no podían elegir con quién yacían.
Los sacerdotes distribuían tokens de arcilla y el destino sexual de cada mujer quedaba al azar. Las que se negaban eran marcadas en la frente con hierros candentes y exiliadas al desierto. Pero quizás lo más perturbador era lo que ocurría en los talleres de embalsamamiento. Los textos de Heródoto, confirmados por papiros médicos, relatan que las familias ricas deliberadamente retrasaban la entrega de los cuerpos de mujeres jóvenes y hermosas. La razón: los embalsamadores habían desarrollado la costumbre de mantener relaciones sexuales con los cadáveres antes de la momificación. Para evitarlo, los cuerpos se dejaban descomponer varios días hasta volverse poco atractivos. En los mercados de Memphis no solo se comerciaba con especias, papiros o joyas. También existía un tráfico mucho más oscuro, donde personas eran tratadas como mercancías. Este comercio seguía un sistema rígido y cruel de clasificación, que reflejaba hasta qué punto la sociedad podía normalizar prácticas deshumanizadoras. Los prisioneros de guerra, en particular los nubios, eran apreciados por su fortaleza y resistencia. Las cautivas extranjeras, procedentes de tierras lejanas como Asiria, eran destinadas a ceremonias específicas, pues se creía que sus rasgos distintos poseían un simbolismo especial. Lo más perturbador es que incluso los más jóvenes no quedaban al margen de este engranaje. Documentos antiguos revelan contratos de compraventa redactados con fría burocracia, en los que la vida humana se reducía a un precio y a una breve descripción, como si se tratara de objetos. Este legado incómodo nos recuerda que detrás del esplendor de las pirámides y los templos, hubo realidades profundamente dolorosas que rara vez aparecen en los relatos oficiales de la civilización egipcia. La obsesión egipcia con la muerte había pervertido también sus prácticas sexuales. Creían que el poder sexual seguía presente en los cadáveres y desarrollaron rituales necróficos que consideraban esenciales para el tránsito al más allá. Durante el proceso de momificación de faraones y nobles masculinos, las sacerdotisas del templo de Hathor tenían la obligación de estimular los genitales del difunto para asegurar su virilidad en la vida eterna. Este ritual, llamado el despertar de Osiris, incluía manipulaciones sexuales específicas del cadáver mientras se recitaban fórmulas mágicas. Los papiros describen sesiones que duraban horas, con sacerdotisas rotándose para mantener la erección artificial del muerto. Para las mujeres fallecidas, el ritual era aún más grotesco. Se introducían objetos fálicos de oro y marfil en sus cuerpos antes del vendaje, asegurando así su fertilidad póstuma. Algunas momias de nobles han sido encontradas con estos objetos aún en su interior, testimonio silencioso de una práctica que convertía la muerte en una última violación. En el antiguo Egipto existían festivales religiosos de carácter popular que combinaban rituales, música, danzas y consumo de vino en abundancia. Uno de los más conocidos era la fiesta de la ebriedad de Hathor, que se celebraba en varias ciudades y duraba varios días. Durante estas celebraciones, la población, desde nobles hasta campesinos, participaba en procesiones, cantos y banquetes colectivos. El objetivo era honrar a la diosa mediante la exaltación de la alegría, la fertilidad y la abundancia. Las normas sociales cotidianas quedaban en suspenso. Se fomentaban la libertad de expresión, los intercambios de regalos, los matrimonios simbólicos y el fortalecimiento de lazos comunitarios.
Los sacerdotes interpretaban el exceso de vino y el ambiente festivo como una forma de conectar con lo divino, recreando el mito en el que Hathor salvó a la humanidad al transformar su furia en júbilo. Estos rituales servían tanto como catarsis social, como medio de cohesión cultural y espiritual. Quizás la práctica más perturbadora del Egipto antiguo era su uso de magia sexual para controlar la voluntad ajena. Los papiros mágicos que se han conservado, como el famoso papiro mágico de París, contienen fórmulas para crear filtros de amor que requerían ingredientes escalofriantes. Una receta típica para atar el corazón de una mujer requería uñas de la víctima, obtenidas en secreto, cabello arrancado durante el sueño, sangre menstrual mezclada con semen de toro, excremento de cocodrilo y la lengua de un ahorcado, molida hasta convertirla en polvo. Todo esto se mezclaba con vino y se administraba a la víctima sin su conocimiento. Otra fórmula para despertar la pasión incontrolable en un hombre exigía el corazón de un murciélago, sangre de menstruación de una virgen, esperma humano recogido durante un eclipse y la médula espinal de un ibis sagrado. Se creía que quien bebiera esta mezcla perdería totalmente el control de sus impulsos sexuales y se convertiría en esclavo de quien hubiera preparado la poción. En algunos templos del antiguo Egipto existían instituciones que se presentaban como refugios para niños, pero que en realidad funcionaban con fines muy distintos. Muchos pequeños, huérfanos o entregados por familias en extrema pobreza eran criados bajo el control de sacerdotes y nobles. Desde edades muy tempranas se les sometía a estrictas pruebas y rituales que se justificaban como ceremonias de purificación. Más adelante, eran instruidos en prácticas que los preparaban para lo que se describía como servicio divino, aunque en realidad significaba una vida marcada por la explotación. Algunos papiros que han llegado hasta nosotros muestran la crudeza burocrática de este sistema. Los niños y niñas eran registrados como si fueran parte de un inventario, con notas sobre su origen, edad y estado físico, y luego asignados a determinadas funciones dentro del templo. El destino de las niñas tampoco escapaba de esta lógica de control. Desde pequeñas eran sometidas a entrenamientos que se presentaban como preparación ceremonial, pero cuyo verdadero propósito era convertirlas en ofrendas vivientes dentro de rituales oficiales. En esas ceremonias, mientras los coros entonaban himnos, su sufrimiento quedaba oculto bajo la máscara de lo sagrado. La política exterior egipcia incluía como estrategia oficial la humillación sexual de pueblos enemigos. Cuando los faraones conquistaban una ciudad, el protocolo establecía que los líderes enemigos fueran sometidos a vejaciones sexuales públicas antes de su ejecución. Los relieves del templo de Medinet Habu muestran prisioneros asiáticos siendo castrados públicamente mientras las tropas egipcias celebran. Otros murales, más explícitos, han sido deliberadamente dañados por arqueólogos victorianos escandalizados, pero los fragmentos que sobreviven muestran prisioneros siendo sodomizados por soldados egipcios mientras sus familias eran obligadas a observar. Durante las campañas militares, el ejército egipcio mantenía tiendas de placer, donde prisioneras enemigas eran violadas sistemáticamente por las tropas. Esto no era un descontrol militar, sino una política oficial diseñada para desmoralizar al enemigo.
Los comandantes recibían informes detallados sobre el número de usos que cada prisionera había soportado, y estos datos se incluían en los reportes de guerra enviados al faraón. Cuando finalmente el Imperio Romano conquistó Egipto en el año 30 a.C., los soldados quedaron horrorizados por lo que encontraron. Los registros de Augusto contienen referencias a prácticas indescriptibles que fueron inmediatamente prohibidas. Templos fueron clausurados, sacerdotes fueron ejecutados, papiros fueron quemados. Pero el daño ya estaba hecho. Durante 3000 años, una civilización entera había normalizado el uso del sexo como instrumento de poder, control y terror. Habían convertido la intimidad humana en arma política y el placer en tortura. Habían criado generaciones enteras que consideraban normal que los niños fueran violados por dioses, que las mujeres fueran violadas por sacerdotes, que los enemigos fueran violados por soldados. Los conquistadores romanos intentaron borrar estas prácticas de la historia oficial. Durante siglos, los eruditos prefirieron ignorar esta cara oscura del Egipto antiguo, concentrándose en las pirámides, el arte y los avances matemáticos. Era más fácil admirar a los constructores de monumentos que confrontar a los creadores de sistemas de tortura sexual. Pero los monumentos que tanto admiramos fueron construidos con el sufrimiento de quienes no tenían voz. Cada bloque de piedra de las pirámides fue tallado por esclavos que sabían que sus hijas serían violadas por los mismos arquitectos que diseñaban esas maravillas. Cada jeroglífico dorado ocultaba nombres de víctimas que jamás serían recordadas. Durante las grandes construcciones, los capataces mantenían harenes de esclavas para motivar a los trabajadores. Los obreros que completaban sus cuotas de trabajo recibían acceso nocturno a estas mujeres como recompensa. Los que fallaban eran obligados a observar mientras otros usaban a sus esposas e hijas. La gran esfinge misma fue construida sobre un templo subterráneo donde se realizaban rituales sexuales que requerían víctimas humanas. Los arqueólogos han encontrado cámaras selladas bajo el monumento, llenas de huesos humanos y objetos que sugieren prácticas sexuales rituales. Estos hallazgos han sido sistemáticamente ocultados al público. Dicen que el desierto conserva memorias, y en las arenas que rodean los monumentos egipcios aún se pueden encontrar evidencias de lo que realmente ocurrió. Vasijas rotas que contenían pociones abortivas, instrumentos médicos diseñados para mantener vírgenes a niñas repetidamente violadas, amuletos fálicos con inscripciones que prometen dolor eterno a quien los porte. En las tumbas de los nobles, junto a tesoros y provisiones para el más allá, se han encontrado muñecas de arcilla representando niños desnudos en posiciones sexuales. No eran juguetes, eran mapas para el abuso, manuales de instrucción para pedófilos que esperaban continuar sus prácticas en la vida eterna. Los papiros médicos describen enfermedades de transmisión sexual específicas que solo podían haber resultado de prácticas bestiales y necrófilas. Hablan de tratamientos para la putrefacción del miembro por contacto con los muertos y la llaga divina. Esta no es la historia que nos enseñaron en la escuela. No es la narrativa romántica de una civilización avanzada y misteriosa. Es la verdad brutal sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto se encuentra con la superstición extrema y la ausencia total de compasión. El Egipto, que construyó las pirámides, también construyó sistemas de explotación sexual que funcionaron durante milenios.
El Egipto que desarrolló la medicina también desarrolló técnicas para mantener víctimas sexuales vivas más tiempo. El Egipto que creó el arte más sublime también creó los rituales más depravados. No era una civilización degenerada por decadencia. Era una civilización que desde su origen basó su grandeza en la sistematización del horror sexual. Cada templo era un centro de distribución de víctimas. Cada festividad, una excusa para la violación masiva. Cada conquista, una oportunidad para nuevas formas de humillación. Y sin embargo, durante 3000 años, nadie protestó. Nadie se rebeló. Nadie cuestionó si los dioses realmente exigían semejante sufrimiento. El poder había logrado algo más terrible que la obediencia. Había logrado la complicidad. Una civilización entera se había convertido en cómplice del horror porque era más fácil participar que resistir. Hoy admiramos las pirámides sin pensar en los gritos que resonaron durante su construcción. Estudiamos jeroglíficos sin traducir los lamentos que registran. Visitamos templos sin imaginar los cuerpos rotos que yacen bajo sus cimientos. Pero las víctimas no han desaparecido. Sus nombres están borrados de los papiros oficiales, pero sus huesos permanecen en la arena. Sus voces fueron silenciadas por los sacerdotes, pero el eco de su dolor aún resuena en cada muro, en cada columna, en cada estatua que se alza como monumento a una grandeza construida sobre la degradación humana. El Egipto de las pirámides no fue una civilización avanzada que ocasionalmente cometía excesos. Fue una máquina de explotación sexual que ocasionalmente producía arte hermoso. La diferencia es crucial, porque solo entendiendo la verdad completa podemos evitar que se repita. Esta es la historia que los turistas no escuchan cuando visitan las pirámides, la historia que los museos no incluyen junto a las momias doradas, la historia de una civilización que convirtió el sexo en tortura, la intimidad en terror y el placer en pesadilla. Una historia que, para nuestra desgracia, no ha terminado de repetirse.